Bueno, aquí estamos con Laureano Rigol, que nos va a hablar sobre los timbales latinos. ¿Cuál es la importancia de los timbales en la ejecución de una pieza musical en los ritmos latinos? Bueno, el timbal se convierte en muchos de los géneros latinos, no en todos, pero en muchos, en el reemplazo, podríamos llamarlo, de lo que es la batería para el rock o para el pop. El timbal marca determinados tipos de elementos rítmicos que arman la pieza junto con el resto de los instrumentos de percusión, pero el timbal es el llamado a marcar los cambios en una pieza musical. La misma función que toma o cobra la batería en los géneros que te comenté antes, ¿no? Inicialmente eran instrumentos muy asociados a géneros nacidos en Cuba. Inicialmente eran instrumentos que, o sea, su pariente directo son los timbales orquestales. Sin embargo, cobraron otro tipo de función en las bandas de música, inicialmente en las bandas que tocaban danzón, y después hicieron una migración por los diferentes ritmos latinos, de ascendencia sobre todo afrocubana, como el son, y crecieron en el mundo entero. Hoy en día es casi impensado ver bandas de lo que conocemos como salsa sin el uso importante de este instrumento, ¿no? Gracias. ¿Qué función cumplen las campanas y el woodblock en la ejecución de una canción? Bueno, marcan determinados patrones que se entiende que en estos géneros tienen que estar presentes, sobre todo en la parte donde se requiere de un repunte rítmico. La campana, que generalmente marca el tiempo, establece ese pulso rítmico por el que la orquesta en su totalidad se guía. Realmente en muchos de estos géneros, sobre todo los más conocidos, es casi imposible pensar que la parte del coro, por ejemplo, de la canción no lleve estas campanas, ¿no? El jam block usa, normalmente no lo tenemos acá, pero reemplaza la función de un instrumento que fue desde los inicios del son tradicional, del son montuno, un instrumento sobre el que gravitaba toda la orquesta, que era la clave. Sin embargo, la función del ejecutante de clave en las agrupaciones, ya en los conjuntos, se reemplaza por el uso de ese jam block, que normalmente lleva el patrón de la clave con un sonido bien de madera, no es un sonido tan metálico. Bien, en cuanto a la técnica de percusión, ¿hay una forma distinta para tocar el timbal hembra y el timbal macho? En principio no, pero el timbal macho tiene un tipo de golpe que es el ring shot, que hace que, bueno, el ring shot, el nombre lo tomamos del inglés, pero es un golpe que mezcla parte del aro del tambor, del timbal macho, del más agudo, con parte del parche, y se vuelve uno de los golpes característicos del instrumento. El timbal hembra no usa mucho ese golpe, si bien se puede utilizar, utiliza más una técnica pura de golpes dentro del propio parche del instrumento. En el timbal macho no es así, tiene la particularidad de ese golpe medio metálico, ¿no? Que implica que a nivel de movimiento de manos, puedo mostrar, ¿no? Claro. Tengas que buscar más, en vez de este golpe. Entonces, generalmente lo que hace es que el que toca el timbal tiene que bajar un poquito más la técnica de la muñeca, sobre todo la muñeca y el antebrazo, para buscar este golpe. En el caso de la hembra no es así. Normalmente el golpe es más de tambor puro. Pero bueno, en principio tienes que tener la misma técnica, ¿no? Bien, ¿existen distintos tipos de ejecución según el tipo de canción que se va a tocar? Si es una salsa, una timba. Totalmente, sí. Hay muchos elementos que diferencian un ritmo de otro. Por ejemplo, uno de los elementos principales que vienen del son y que lo absorbe la salsa es la famosa cáscara, que es un golpe que va en el aro del timbal, que es una particularidad del timbal como instrumento, que no solamente se usa el cuerpo del instrumento, o sea, los parches, sino que también se usa el aro del instrumento abajo, ¿no? La parte del instrumento, del metal del instrumento.
En la salsa normalmente hay un patrón que es característico, que se llama la cáscara, que es este. En la timba cubana puede esa cáscara cobrar otro tipo de protagonismo y tiene características técnicamente mucho más complejas, o sea, la reemplazan por... O sea, es mucho más creativa, es mucho más... le podríamos llamar improvisativa, tiene un poco más de libertad. En el bolero, por ejemplo, reemplaza la función de la maraca. Si toca merengue, por ejemplo, si bien el merengue no es un género tan timbalero, pero puedes marcar un poco el patrón que mueve el ritmo. En el danzón, por ejemplo, no se usan los bordes del instrumento, sino que se usa puro parche. Cada género demanda del ejecutante el conocimiento del ritmo base, y sobre el ritmo base también recrea un poquito con el propio instrumento en la medida que use las campanas y todo lo que lleva, ¿no? Bien, gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias a ti.